Si el Partido Socialista le va bien, si no le va del todo mal también al BNG de nuevo, si consiguen aguantar un buen resultado en Apontón, si Besteiro consigue mejorar los resultados del Partido Socialista y Sumar está a la altura, si consigue algún escaño, ese tripartito podría llegar a superar los votos del Partido Popular en solitario. Y ahí hay una pequeña oportunidad, una brecha, que es difícil, es improbable, pero bueno, igual de difícil e improbable era que se ganase el gobierno de España y se consiguió, a pesar de que todas las encuestas dijesen lo contrario. Hay un pequeño resquicio, una pequeña oportunidad de la izquierda gallega de que algo cambie. Ya tenemos fecha para las elecciones en Galicia. Serán el próximo 18 de febrero. Ya veis que no paramos. Tuvimos las autonómicas, tuvimos las municipales, después tuvimos las generales con sorpresa incluida y ahora tenemos las gallegas. Son las próximas elecciones en las que, evidentemente, y está siendo una constante ya, pero más allá de hablar de Galicia y de los problemas que tienen los gallegos y de las soluciones que quieren poner encima de la mesa los gallegos para sus propios problemas, entre los cuales tal vez está que el Partido Popular lleve gobernando pues más de 3/4 partes de los 40 años de democracia que llevamos en España, pero en vez de hablar de esas cosas, seguramente hablaremos de una vez más de, adivinéis qué, evidentemente, la amnistía de Puigdemont, de Bildu y de ETA, y me diréis, pero Alan, pero si Bildu no existe en Galicia, pero si tiene mucho que ver con Galicia, da igual. El tema va a ser hablar una vez más de temas que son nacionales para intentar nacionalizar la campaña gallega y hacer una especie de si Sánchez merece la presidencia de España o no merece la presidencia de España. Ya está. O sea, los temas del día a día importan, de si los salarios suben, si hay trabajo en Galicia. La cosa es poder darle hostias de nuevo a Sánchez. La cosa es de nuevo que Feijóo pueda utilizar una nueva fecha electoral para hablar de lo que se está hablando siempre últimamente y que, por cierto, está empezando a ser ya un poco problema, porque cuando una cosa se vuelve monotema y es una cosa que además no interesa demasiado, porque hablaremos de esto más adelante, pero el CIS ha preguntado, y el CIS puede fallar en muchas cosas en lo electoral, pero a la hora de sacar datos brutos es bastante interesante, sobre todo si vas a lo bruto, no pasas por cocina, vas a lo bruto, y los españoles cuando les preguntas cuál es el principal problema en tu vida, en el trabajo, dicen llegar a final de mes, dicen la sanidad, la educación, pero nunca dice la amnistía. De hecho, solamente creo que era en torno al 1,algo% de los españoles ha dicho que la amnistía es el principal problema, evidentemente, pero la batalla electoral por Galicia se librará el próximo 18 de febrero. Aquí veis al presidente de la Xunta de Galicia, que es Alfonso Rueda, justo antes de la rueda de prensa que ha dado, anunciando que adelantaba la fecha. ¿Por qué adelanta la fecha? Pues básicamente por una cosa, porque adelantando la fecha consigue coger un poco a pie cambiado a izquierdas, que tiene candidato para Galicia. Sin embargo, el Partido Socialista sí lo tiene y el BNG también lo tiene y bastante potente. Ahora hablaremos de eso, pero lo tiene que hacer cuanto antes. ¿Por qué? Porque, como decía, el tema que van a intentar poner encima de la mesa no va a ser Galicia por sí solo, aunque tal vez a Alfonso Rueda, que es un poco desconocido todavía, porque como sabéis, este fue la persona que vino a coger el testigo de Feijóo cuando Feijóo se fue a coger el testigo de Pablo Casado después de que a Pablo Casado le cortasen la cabeza, es decir, después de que Feijóo dejase la Xunta de Galicia y se fuese a Madrid para intentar arreglar aquel desaguisado en el que se había convertido el Partido Popular después de la guerra civil entre Ayuso y Casado, que terminó con ejecución pública en la plaza de Pablo Casado. Analicéis, no llegó a pasar eso, estuvo a punto, pero no llegó a pasar eso. Entonces, seguramente a Alfonso Rueda le interesaría pues hablar más de sus cosas, porque va a tener un verdadero problema si a Feijóo no le sale del todo bien esta idea de llevarlo a Galicia y se empiezan a hablar de cosas en las que normalmente en las elecciones gallegas no se había hablado y de repente el electorado cambia de idea y dice, pues entre que este señor tampoco lo conozco demasiado porque a quien conocíamos era Feijóo y entre que estamos un poco hartos de que lo único de lo que nos habléis sea de amnistía, de Bildu, en un sitio donde evidentemente no existe Bildu y el que se vaya a repetir constantemente ETA y cosas de estas que ni nos va ni nos viene, igual vaya a tener un mal resultado. La principal idea, por la intención primera de intentar nacionalizar la campaña, es que el tema de la amnistía o de la indignación por los pactos con Puigdemont, etcétera, etcétera, aguanta hasta febrero. Y más o menos calculan que va a aguantar hasta febrero, porque la ley de amnistía todavía se está tramitando y van a faltar unos cuantos meses hasta que... Igual que se olvidaron los indultos, porque al final estas cosas hacen mucha indignación, parece que va a ser el fin del mundo, el fin de España, y al final se acaban olvidando. ¿Os acordáis de la que se lió con el tema de los idiomas en el Congreso de los Diputados? Decían que nadie se iba a entender, que el Congreso de los Diputados se iba a convertir en un sitio irrespirable en el que cada uno hablaría un idioma distinto y nadie se entendería. Pasó a mejor vida y las cosas pues funcionan bien, y quien quiera
quiera hablar un idioma en el Congreso cooficial como el gallego, el euskera, el catalán, bueno, pues puede hablar y no hay ningún problema. Bueno, pues con esto es igual. Entonces por eso lo han tenido que adelantar. 18 de febrero. Normalmente, últimamente, las elecciones gallegas siempre eran al mismo tiempo que las vascas, pero en este caso el País Vasco ha dicho, nosotros esperamos un poco más, no queremos adelantarnos, no la queremos hacer en el primer trimestre del año, entonces habrá elecciones solamente el 18 de febrero en Galicia. Entonces van a ser unas elecciones en las que evidentemente vamos a ver ahí todo el día a Feijóo y también vamos a ver bastante a Sánchez ahí, porque va a ser al final como una prolongación, una especie de prolongación de las elecciones generales, en las que una vez más Feijóo va a decir que ahí se vota si Sánchez sí o Sánchez no, y Sánchez va a ir ahí pues para decir, bueno, pues si se vota si Sánchez sí o Sánchez no, pues aquí estoy yo para... Partamos de la base de que Galicia es una comunidad autónoma en la que de todos los años en los que ha habido democracia, la inmensa mayoría de ellos ha gobernado el Partido Popular. De hecho, aquí os voy a enseñar un histórico estados electorales en Galicia desde el 89, por ejemplo, en el que el Partido Popular ha dominado de una manera completamente absoluta. O sea, 51% en el 93, 43 en el 38, siempre han estado hasta las últimas elecciones, que también en 2020. Las anteriores en 2016, dominio total del Partido Popular en Galicia. El PP tenía 41 escaños, 670.000 votos. Feijóo se volvió a presentar en el 2020, mejores resultados en un escaño, pero aquí la sorpresa fue que aquí ganó En Marea, el Partido Socialista de Galicia siempre quedaba... Últimamente, en los últimos años ha quedado tercero, porque en estas elecciones quedaron empatados, pero superados por votos por En Marea, que era coalición de partidos cercanos a Podemos, lo que ahora es Sumar, que en las elecciones de 2020 se quedó fuera, porque como veis, Podemos simplemente sacó 51.000 votos, no consiguió ningún escaño, y casi toda esa fuerza se la acabó quedando el BNG, que es un partido, para los que no lo conozcan, soberanista, de corte de izquierdas, pero soberanista, no independentista, pero de alguna manera sí que soberanista, en defensa de la lengua, de izquierdas, algo parecido a una especie de Esquerra Republicana en Galicia, pero sin un independentismo tan explícito, y quedó bastante realista. Aquí tuvo ¿Cuál es la novedad también aquí respecto al resto de España? Que Vox no existe. O sea, aquí no veis. La duda es si va a haber Vox en estas elecciones, si Vox va a conseguir arrebatar algún escaño. Al Partido Popular no le interesa. Porque imaginad que Vox consigue sacar 3 o 4 escaños, entonces ya va a depender una comunidad autónoma más de que gobierne la extrema derecha para que ellos puedan gobernar. Y por lo tanto, el problema que ha arrastrado Feijóo desde el primer momento en todas las comunidades autónomas en las que se le ha tenido que caer la cara de vergüenza porque han hecho cosas absurdas por las cuales al final ha acabado perdiendo las elecciones porque la gente le daba miedo que tuviese Vox dentro del gobierno, pues también ocurriría en Galicia. Parece improbable, porque tal y como está Vox, o sea, ya veis, en el 2020, mientras en España ya empezaban a petarlo bastante, Vox sacó 26.000 ridículos votos. Por eso cuando vino Feijóo a Madrid y a presidir el Partido Popular, algunos llegaron a pensar, yo incluido, de alguna manera, que tal vez sí que iba a ser un líder moderado, que iba a aislar a Vox. Bueno, pues la primera a la frente, nada más pudo, metió a Vox dentro del gobierno de Castilla y León. O sea que se acabó rápido esa supuesta moderación anti-Vox de Galicia. Lo que pasa es que aquí le funcionaba de alguna manera y Vox era ridículo. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero el verdadero problema es es que si no lo aguanta del todo bien el Partido Popular, la mayoría absoluta está a 38, está a 4. Si el Partido Socialista le va bien, que por cierto, este es el candidato del Partido Socialista, va a ser Gómez Besteiro, haciendo unos 6 debates, tal, como un poco siguiendo la senda de lo mismo. Feijóo lo rechazaba y al final pues no le acabó yendo del todo mal a Sánchez. Si no le va del todo mal a Besteiro, si no le va del todo mal también al BNG de nuevo, que es Ana Pontón, que ha sido la líder de la oposición desde el 2020, dio una sorpresa. Si consiguen aguantar un buen resultado Ana Pontón, si Besteiro consigue mejorar los resultados del Partido Socialista y Sumar está a la altura, porque recordemos que ahora Sumar no tiene representante un partido asociado a Sumar o cercano a Sumar como podía haber sido Podemos, entendedme, con las distancias que ha habido últimamente, pero Podemos aquí tuvo Podemos, EUA, Nova, o sea, la coalición que hubo entonces, pero sacó 51.000 votos y no sacó ni un solo escaño. Si consigue algún escaño, ese tripartito podría llegar a superar los votos del Partido Popular en solitario. Y ahí
hay una pequeña oportunidad, una brecha, que es difícil, es improbable, pero bueno, igual de difícil e improbable era que se ganase el gobierno de España y se consiguió, a pesar de que todas las encuestas dijesen lo contrario. Hay un pequeño resquicio, una pequeña oportunidad de la izquierda gallega de que algo cambie en las elecciones gallegas. Si puede ser en un momento, es un momento como este. La situación se ha polarizado mucho, Feijóo se ha ido fuera, ha demostrado cómo realmente era, ha dejado de sustituto a una persona que no es tan conocida, a pesar de que últimamente pues, la televisión de Galicia se haya convertido básicamente en un show casi único y exclusivo de promoción, de autopromoción del presidente gallego, que por cierto, los trabajadores de la televisión gallega llevan en huelga pues casi un año entero, en el que todos los viernes negros, que los llaman así, salen a manifestarse por el control político explícito que hay de la televisión gallega. Imaginaos si la televisión pública española todos los viernes, desde hace un año, saliesen a manifestarse los trabajadores de televisión española porque dicen que hay un control político en la televisión por parte del gobierno de Pedro Sánchez, la que se habría liado. Bueno, pues en Galicia ocurre esto y no pasa nada. Pero bueno, la está utilizando como una especie de trampolín para que todo el mundo le conozca, porque tampoco es tan conocido ni tan... Ya sabéis los candidatos. Aquí está Alfonso Rueda, Ana Pontón se volverá a presentar por el BNG, será Gómez Besteiro el candidato del Partido Socialista. Y me preguntaréis, ¿y Sumar qué candidato tiene? Pues Sumar no tiene candidato de momento. Y eso también es uno de los argumentos, uno de los motivos por los cuales Feijóo le decía, presenta ya las elecciones, hacía las elecciones, porque vamos a coger con el pie cambiado a una parte de la izquierda que nos espera esto todavía. Igual no va a ser tan determinante, es importante que entre en el reparto de escaños, no puede sacar un resultado como el que sacó Podemos en el 2020, pero al mismo tiempo pues va a ser algo importante para Yolanda Díaz, porque viene de allí y tiene como una vinculación importante, igual que Feijóo, viene de ahí, viene de presidir Galicia, y por lo tanto lo que ocurra en Galicia, malditos gallegos, siempre están en todo, o sea, siempre están en todo en política española los gallegos. No vamos a recordar nombres porque ya sabéis unos cuantos, además de Rajoy, pero malditos gallegos. Bueno, pues como tiene una vinculación importante con Galicia, es importante el resultado que vayan a sacar ahí. Pero tienen el problema de que todavía no sabemos cuál va a ser el nombre que va a presentar Sumar en Galicia. Podemos, por otra parte, que ya sabéis que ahora se han desgajado los unos de los otros. En principio, el otro día dijo Irene Montero en La Hora de la 1, en una entrevista que le estaban haciendo en La Hora de la 1, que también se iban a presentar, tanto, no solamente las europeas, evidentemente, como las gallegas y las... Pero es eso, no sabemos todavía el candidato. Seguramente lo sabremos en las próximas semanas. Empezar a poner la cara en todos los lados ya, porque si no los gallegos no van a conocer al candidato. Pero bueno, está todo abierto, está todo muy interesante y estas van a ser las primeras elecciones que veamos después de las elecciones generales. Así que atención, que esto viene muy interesante.